Hermano, buenas tardes, Dios te bendiga, querido amigo que nos escuchas a través de esta transmisión, de este video. Te damos la bienvenida un día más de Semana Santa. Esperamos que sea de bendición para ti. Y antes de iniciar con todo esto, si quieres darle compartir con un amigo, te invito a que lo compartas con su familia, con amigos. Comparte este video. Y ahora sí vamos a iniciar con una pequeña oración. Te pido que te pongas sobre tus pies ahí donde estás y que inclines tu rostro y levantes tus manos al cielo y empieces a decirle: gracias, Señor. Gracias porque seguimos al pie del cañón, Padre, bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Padre, por este momento que tú nos permites tener este video, Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, para gozarnos a través de estas alabanzas. Gracias, mi Dios, y te pedimos que este video y esta palabra y estas alabanzas sean de bendición para todos los hogares donde nos ven. Y en esta hora todos decimos amén. Vamos a alabarnos, vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle: somos el pueblo de Dios, somos aquel que lleva las nuevas buenas de salvación. La Biblia dice que somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido y adquirido por Dios y para Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podremos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y así es, hermanos, somos un pueblo que debe llevar las buenas nuevas de salvación.
Y en este momento vamos a decirle, como dice la palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Glorificad al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Glorificar al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Glorificar al Creador, reconoced su grandeza. Con alegría cantad de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Decláralo. La Biblia dice, hermano, que en un momento, cuando el Señor venga por su pueblo, estaremos todos juntos, unidos a las voces de millares de ángeles, alabando al que está sentado en el trono de gloria, dándole siempre alabanza, adoración, sin cansarnos, bendiciendo al Rey de Reyes, al Cordero de Dios. Te invito a que levantes tus manos ahí donde estás y le digas: quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder.
decirle: quiero entrar en tu presencia, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nadie más podemos dar la gloria y la honra más que a ti, Señor, porque tú venciste para que nosotros fuéramos redimidos. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, en esta hora, vamos a elevar una oración a nuestro Señor para que Él sea quien nos guíe para hablar su palabra correctamente y que Él llegue a los corazones de cada una de las personas que nos están viendo y que ustedes se vean bendecidos y que también sea manifestado el Espíritu Santo en su vida. En esta hora, Padre, te damos gloria y te damos honra porque solamente tú eres nuestro Señor, porque tú venciste para que nosotros fuéramos redimidos. Te pido, Padre, que en esta hora me des un corazón dispuesto a hablar tu palabra y que sea tu palabra la que salga a través de mi boca, que sean mis labios hablando tu palabra y que los corazones de todos aquellos que escuchan y que ven este video, esta predicación, esta palabra, que sean bendecidos, que tu Espíritu Santo los llene de una manera especial. Amén, Señor. Dios les bendiga. Bueno, en esta hora vamos a hablar acerca de las actividades que el Señor realizó en este día jueves. En este día comenzaba la celebración de los panes sin levadura y el Señor pide a sus discípulos que vayan a cierto lugar con cierto hombre y les pida un espacio, le pidan un espacio para que él celebre la cena con sus discípulos. Los discípulos van y
y le encuentran a este hombre y preparan el lugar en el que se va a llevar a cabo esta cena. Ya llegada la noche, dice la palabra que los discípulos se sientan a la mesa con el Señor, y en la cena el Señor dice estas palabras. Está en Mateo 26, el versículo 26 dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En 3 de los evangelios se narra la institución de la cena del Señor, se narra estos acontecimientos, y en los 3 evangelios en que se narra, en los 3 se menciona que el Señor, esta institución, este momento, es cuando hace un pacto para con nosotros, que todo aquel que crea y que sea redimido por la sangre de Cristo tiene que llevar a cabo este pacto. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento se mencionan varias ocasiones en las que el Señor hace pactos con sus hijos, y no solo con una persona, sino que ese pacto iba a impactar en lugares y en personas más, muchas más personas que solamente uno. También hacía pactos con una persona, pero en este caso vamos a hablar, les quiero mencionar 3 pactos que hizo el Señor Jehová con sus hijos. El primero está con Noé. Hizo el pacto de que nunca jamás iba a destruir al mundo con un diluvio. Después, y la señal de este pacto era el arco iris. El siguiente pacto del que les quiero mencionar es con Abraham. Establece un pacto para hacer una gran nación de él, para convertirlo en su pueblo. La descendencia de Abraham iba a convertirse en el pueblo de Dios. Y este pacto, la señal de este pacto era la circuncisión. El tercer pacto es cuando Moisés habla con Dios y le da las tablas, los 10 mandamientos y una serie de mandamientos más que se encuentran ahí escritos en la Biblia. Y la señal de ese pacto era el arca del pacto, que no solamente tenía que ver con algo físico, sino también con algo espiritual. El poder que se manifestaba en el arca del pacto también era parte de la señal que el Señor dio para ese pacto. Y en este versículo, en esta parte, dice que es un pacto, lo llama el nuevo pacto. Incluso en estos tiempos podemos decir que es el nuevo pacto. No, es un pacto que no va a envejecer nunca, que nunca va a perder su vigencia, porque lo hizo el único que entregó su sangre para que nosotros fuéramos salvos, redimidos. Este es el nuevo pacto. Cuando usted toma la Santa Cena, está haciendo la señal del nuevo pacto, que es tomar la Santa Cena y vivir conforme a la palabra del Señor. En todos los pactos que hizo Jehová demandaba obediencia, y en este pues no es la excepción. La siguiente parte que me gustaría recordar es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Mateo 26:34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En otro de los evangelios, en Lucas, cuando narra esta parte, comenta acerca de que Jesús le dice a Pedro que iban a ser zarandeados como a trigo,
que iban a ser revueltos, que iban a tener complicaciones en el caminar con el Señor. Pero Dios, hecho carne, Jesús pidió al Padre que no les faltara la fe, que específicamente a Pedro no le faltara la fe, porque sabía que Pedro iba a ser también parte zarandeado, pero que una vez, dice la palabra, confirmados, una vez vueltos, él confirmara a sus hermanos. Le dijo a Pedro. Entonces vemos como más adelante el Señor mismo es quien redime a Pedro y le da una oportunidad para volverse a Él, para que cumpla el propósito para el cual había sido llamado. Y este era apacentar las ovejas. El siguiente relato es acerca de cuando Jesús ora en Getsemaní. Mateo 26:44 dice: y dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús llama a 3 de sus discípulos para que oren. Todos salieron a orar los 12 con Jesús, pero llama a 3 para que oren un poquito más alejados de los demás. Y aún Jesús se aleja de los 3 y les pide que por favor velen, oren con él, que lo ayuden, porque se sentía triste, dice la palabra, hasta la muerte. Es decir, que se sentía que ya iba a morir, como cuando uno tiene un mal presentimiento. Pero aún Jesús sabía lo que le iba a acontecer, sabía que su muerte estaba cercana y por eso estaba acongojado y se va a orar, inclina, dice la palabra, su frente hasta el suelo. Y le pide a Dios, le pide al Padre que por favor, si fuera posible, le pasara esa copa de él. Es decir, que no tuviera que morir con tan grande sacrificio, que si fuera posible que mejor no se hiciera. Pero después le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y vuelve a sus discípulos y les dice, los encuentra dormidos y les dice: ¿no pudieron velar conmigo? Tienen que velar porque la tentación es fuerte. Es decir, que tenían que tomar fortaleza espiritual para que pudieran vencer la prueba que iba a llegar, porque por sí solos no iban a poder. Eso dice la palabra, que solamente del Señor Dios venía la fortaleza. Y se regresa a orar solo y hace la misma petición, que si fuera posible pasar de él esta copa, es decir, que no tuviera que hacer el sacrificio, pero que no fuera su voluntad, no como él quería, sino como el Padre quería. Y vuelve a los discípulos y los encontró durmiendo y ya mejor no les dijo nada. Se regresó a orar, hizo la misma petición y cuando regresó ya les dijo: descansen. Pero en ese momento venía a entregarlo Judas, y levantando sus ojos vio que venía Judas. Y esta es la tercera parte, la cuarta parte, cuando es arrestado. Judas venía ya con mucha gente detrás de él y vio que donde estaba Jesús, fue y le dio un beso, porque él les dijo a las demás personas que al que él besara
a él iban a aprender, a restar. Dice Mateo 26:47: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El beso con el que el Señor fue entregado representa la traición que hizo Judas con Jesús. Porque cuando a nosotros, en algo más práctico, recibimos un beso, no recibimos un beso del enemigo, porque no confiamos en él. Directamente nos quitaríamos con alguien que habla mal de nosotros, con alguien que nos ha hecho daño. Ni siquiera nos darían un beso, ni siquiera tendrían ese pensamiento de darnos un beso, y menos nosotros de aceptarlo. Y eso significaba el beso, la traición, porque Judas estuvo con Jesús viendo los milagros, viendo las señales que él hizo, pero lo traicionó porque fue más grande el deseo del dinero, porque él le gustaba el mundo, y por eso fue que entregó a Jesús. La siguiente parte es cuando Jesús sana a uno de los que venían con palos, porque Pedro arranca su oreja con una espada. Y cuando restituye la oreja de esta persona, le dice a Pedro: ¿tú crees que no me sería fácil pedirle una legión, 12 legiones de ángeles a mi Padre, y él me las daría? Porque sabía Jesús que más puede los ejércitos espirituales que los ejércitos físicos. Y en la antigüedad vimos cómo el ángel de Jehová derribaba ejércitos. ¿Cuánto más no podrían hacer 12 legiones? Alrededor de 12,000, de 75,000 soldados, entre 70 y 75,000 soldados, pero ángeles espirituales. ¿Cuánto más no harían? ¿Cuánto no iban a poder derrotar fácilmente a estas personas que venían a aprender a Jesús? Pero sabía que no era la voluntad del Padre, porque ya justo unos momentos antes él había aceptado ya la voluntad del Señor, había aceptado que Jehová tenía para él un propósito más especial, un propósito que hasta nuestros días sigue vigente, que es el salvarlo a usted y salvarme a mí. Por esa razón el Señor no pidió las 12 legiones. Y después los discípulos huyen de que no querían verse cercanos a alguien que estaba arrestado, que según los que lo arrestaron estaba infringiendo la ley. No querían verse involucrados. No sé si a usted le haya pasado, pero así fue como ellos pensaron. No verse involucrados con alguien que estuviera infringiendo la ley, con alguien que probablemente podría ser condenado. Esos discípulos que momentos antes, horas antes, habían estado orando con él, y que todavía un tiempo antes habían estado cenando con él, y que aún le dijeron: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a apartar de ti, yo no te voy a dejar nunca. Esos discípulos huyeron en cuanto aprendieron a Jesús. Y así nosotros tendremos muchas pruebas, pero lo más importante es seguir el ejemplo de Jesús. Vemos cómo el Señor va cumpliendo todas las profecías según estaba escrito de él, pero también vemos un ejemplo en él, cómo lidiar con las personas que a veces nos traicionan,
no literalmente con un beso, pero habrá gente que nos traicione, de quien menos nos lo imagináramos o en quien estuviéramos confiando. Habrá momentos en que tendremos que orar en un Getsemaní, que tendremos que sufrir porque hay dificultades, pero el Señor no nos va a abandonar. Siempre va a estar ahí el Espíritu Santo, a quien envió Jesús para consolarnos. Bueno, hasta aquí llega el espacio en que la narración que les quería comentar en esta noche, y vamos escuchando y yendo un poco más qué el Señor quiere decirnos a través de su palabra y a través de todas la vida de Él, de cómo Él sufrió por nosotros. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Una vez que Jesús fue arrestado, lo llevaron al concilio, donde estaban reunidos todos los sacerdotes, estaban reunidos los escribas, y también estaba el sumo sacerdote Caifás. Después apareció Pedro. Estaba Pedro, que los iba siguiendo a Jesús para ver qué es lo que iba a pasar con él. Pedro lo seguía de lejos y se sentó con los alguaciles para ver el fin, para ver qué es lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. También lo que buscaban los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio donde estaba Jesús era buscar el falso testimonio, buscar un falso testimonio para él, un falso testimonio en contra de Jesús para entregarlo a muerte. Él estaban buscando solo una razón para crucificar a Jesús. Ellos no buscaban las cosas que él había hecho, las cosas buenas, las sanidades que hizo, sanar enfermos y todas esas las maravillas que hizo, pero ellos estaban buscando solo una cosa, que era sacrificar a Jesús, entregarlo a muerte. Entonces ellos querían buscar, pero no hallaron un falso testimonio en contra de Jesús. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Ellos vinieron y dijeron los testigos falsos: este dijo, refiriéndose a Jesús, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Esto es una distorsión que dijeron los falsos testigos. Es una distorsión a la palabra que dijo Jesús en Juan capítulo 2 versículo 19, que dice: Jesús dijo, destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Aquí el enemigo entró de una forma astuta, hermanos. Entró de una forma de distorsionar lo que Jesús había dicho, distorsionar la verdad para hacer un poco más creíble y poder sentenciar a Jesús. Y se levantó el sumo sacerdote y le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? Los que testifican contra ti. Pero Jesús callaba. Yo me pongo en su lugar y pienso que habrá dicho: sigan hablando, de todas maneras todo lo que digan es falso. Yo sé que eso que están diciendo están atentando en contra mía. Entonces el sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice: tú lo has dicho, tú fuiste el que lo dijo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces el sumo sacerdote se rasgó su vestidura y le dice: ha blasfemado. Era lo único que quería el sumo sacerdote Caifás, que tener un pretexto para sentenciar a Jesús. A él no le convenía, no le convenía que el Mesías se diera a conocer, porque él estaba muy a gusto. Él tenía mucho poder, tenía dinero, era alguien muy, muy poderoso en esos tiempos. Y si se daba a conocer el Mesías, que es Jesús, iba a perder todo lo que ya tenía. Iba a perder el poder, iba a perder el dinero, iba a perder todo lo que tenía, porque ellos hacían dinero del templo, hacían dinero de la religión. Entonces le pregunta a Jesús: ¿qué os parece? Le pregunta al concilio, perdón: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ellos sin pensarla ya querían sentenciar a Jesús, ya querían quitar a Jesús del camino. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y también lo abofetearon. En ese tiempo, escupir a alguien en el rostro era recibir una gran ofensa. Es recibir lo peor que podía haber en ese tiempo, que alguien te escupiera en el rostro. Y más adelante Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio, en el patio del concilio, y se encontró a una persona de la servidumbre y le dice: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Y Pedro negó por primera vez a Jesús. Negó diciendo: yo no conozco al hombre, yo no lo conozco. Y él salió a la puerta y también se encontró con otra persona. Lo vio otra persona y les dijo a los que estaban ahí también: él estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, pero esta vez lo negó más fuerte. Lo negó con un juramento. Con un juramento: no conozco al hombre. Y la tercera vez que niega a Jesús, lo hace de una forma más fuerte aún, porque Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Por tercera vez: no conozco al hombre, dijo. Y yo pienso que Pedro tenía mucho miedo, porque al ver lo que estaba pasando con Jesús, él no quería pasar por esa misma situación. Él tenía miedo de ser apedreado, de ser golpeado, de ser abofeteado, de todo lo que el maestro estaba bien, lo que Pedro había visto que estaba pasando con el maestro. Y entonces, una vez que lo negó por tercera vez, cantó el gallo. Y Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces salió Pedro y lloró amargamente, dice la palabra. Yo pienso que Pedro se dio cuenta de la magnitud del pecado que él cometió, de negar a Jesús, de aún haber estado mucho tiempo con él, de haber pasado por situaciones. Él negó haber estado con Jesús, negó conocerlo a él. Es algo para ponernos a pensar, hermanos, porque él pasó por una prueba, que era la prueba de aceptar a Jesús, decir: sí, yo lo conozco. Pero él pensaba que si decía eso, lo iban a sentenciar también, lo iban a golpear y le iban a
a dañarlo. Entonces él salió y lloró amargamente. Después, a la mañana, una vez que vino la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos, lo llevaron, estaban reunidos y lo llevaron para entregarle a muerte a Jesús. Lo llevaron atado de manos, iba Jesús atado de manos, y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y una vez que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió las 30 piezas de plata que le habían dado para que entregara a Jesús. Devolvió esos 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, porque Judas tuvo un profundo arrepentimiento. Él se arrepintió de haber entregado a Jesús, se arrepintió de lo que estaban haciendo a él, del sufrimiento que tuvo, de todos los golpes que le dieron. Tuvo un profundo arrepentimiento, y diciendo Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú, le dijeron los sacerdotes. Y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Ya no aguantaba esa traición que él había hecho hacia Jesús. Ya no, el pecado, era tan grande el pecado que se ahorcó. Ya no aguantaba lo que había hecho hacia Jesús. Entonces los sacerdotes tomaron esas piezas de plata y compraron el campo del alfarero. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. En esta lección, la traición de Judas y la negación de Pedro son ejemplos que pasan en la vida diaria, hermanos. Porque a veces pasamos por problemas donde preferimos negar nuestra fe, donde decidimos negar que conocemos al Señor, y también de traicionarlo a Él, de traicionar a su palabra. Por eso debemos de estar bien atentos, porque el enemigo nos quiere hacer pasar por momentos difíciles para negar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de estar bien atentos, aún teniendo una buena comunión con el Señor, una buena comunicación. Hasta los más preparados pueden caer. Podemos caer en la tentación y llegar hasta lo que le pasó a Judas, hasta de ahorcarnos. Por eso debemos de estar muy atentos, hermanos, en la palabra del Señor y en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Les pido abran sus Biblias en Mateo 27:11. Pilato interroga a Jesús. Dice en el 11, le pregunta Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde: tú lo dices. Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta Pilato a Jesús? Porque Pilato no ve algo malo en él como para hacerle lo que quieren los escribas y todo el pueblo.
Entonces le dice, continuamos en el versículo 13. Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no respondía, quedaba en silencio. Entonces Pilatos se maravillaba, se enorgullecía, sentía algo que lo hacía pensar, me imagino yo, que qué le ven mal a este llamado Jesús. En el versículo 15, Jesús es sentenciado a muerte. En la Pascua, en las fiestas se acostumbraba, ellos tenían una costumbre que era soltar un reo. Entonces Pilato no quería del todo hacerle daño a Jesús, y les propuso al pueblo que pidieran, que iba a ser esa tradición, soltar a un preso muy famoso llamado Barrabás o a Jesús. Entonces todo el pueblo, manipulado por el Sanedrín, gritaba que soltaran a Barrabás. Imagínense esa escena donde está Jesús golpeado, maltratado, y Barrabás a un lado, un criminal de lo peor, dice la palabra, en aquellos entonces. Y el pueblo decidió que soltaran a Barrabás. El pueblo gritaba: suelten a Barrabás, decían. Pero ¿por qué? Porque eran manipulados. Entonces, cuando el pueblo pide eso, Pilato se va a su aposento, y cuando está en su aposento se le acerca a su esposa. En el capítulo 27, 19, y dice: estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces ahí era más la duda de Pilato, de no saber qué hacer ante la presión que tenía por parte del Sanedrín. Entonces pues él dijo, pidió que le trajeran una vasija con agua, y él dijo: yo no me hago responsable, yo me lavo las manos y me quito de toda responsabilidad de la sangre derramada de este justo. Pero era tanta la opresión del Sanedrín ante el pueblo, que el pueblo gritaba que no les importaba que su sangre cayera en el pueblo y en los hijos de ellos. No bastaba en caerles a ellos el mal, sino que también a sus hijos. Era lo que pedía el pueblo, de lo que estaban manipulados para que a Jesús le dieran muerte, porque era lo que ellos querían, darle muerte a Jesús. Entonces dice en el versículo 25, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, cuando el pueblo hace esa petición, pues ahí ya Pilato dice: pues ya no hay nada más que hacer. Se siente presionado por el pueblo, se siente presionado de que
haciendo ver que él no podía tomar otra decisión más que la que el pueblo le pedía, cuando realmente, hermanos, Pilato era el gobernador, era una máxima autoridad. Entonces en sus manos estaba soltar a Jesús, en sus manos estaba tomar la decisión de decir: Él es justo, no hay por qué crucificarle, no hay por qué golpearle, no hay por qué darle muerte. Mas sin embargo, Él permitió que se le hiciera, que se le diera muerte. Entonces, cuando siente la presión, cuando Él siente la presión del pueblo, pues decide soltar a Barrabás y pide que a Jesús le sea azotado. Lo manda a azotar, pero que no se pasen. Pero los soldados, cuando lo llevan, lo desnudan. Imagínense esa escena, hermanos. Le desnudan y le ponen un manto de escarlata, dice. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. El manto de escarlata era una capa de las que traían los soldados. Entonces, cuando le echan la capa encima, también le hacen una corona de espinas y se la ponen, y le dan una vara en su mano, la cual a instantes se la quitan y le golpean su rostro, su cabeza, en donde le habían puesto la corona de espinas. Esa es una escena muy fuerte. Imagínense a nuestro Salvador golpeándolo, maltratándolo, le escupían su rostro, se burlaban de él. Entonces dice en el versículo 31: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. Lo llevaron a crucificar, hermanos, para que darle muerte, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros el día de hoy tuviéramos la oportunidad de tener la salvación. En esta tarde, hermanos, yo les invito a reflexionar, si valió la pena, si fue justo una muerte de un inocente, que alguien entregara su vida por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros en agradecimiento a tan grande sacrificio? ¿Cómo le estamos pagando a nuestro Señor Jesús por darnos la salvación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos honrándole? Pensemos, analicemos, hermano. Y todo aquel que nos está viendo, le pido que en estos días que están en sus casas y que es el acontecimiento más grande en la historia, pongamos a analizar sobre esto. Si estamos por el camino correcto, donde Dios nos quiere ver. Amén. Les pido, cerremos nuestros ojos para darle gracias a Dios por tan grande sacrificio que ha hecho para que nosotros podamos ser salvos. Denle gracias, hermanos, inclinando su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eres bueno y maravilloso. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos desviado de tu camino, Señor. Perdónanos. Danos la fuerza, el valor, el ánimo para estar en tu camino, para ser conforme tú quieres. Perdónanos. Jesús, te damos gracias. Gracias, amado Jesús, por tan maravilloso
maravilloso Dios, regalo que nos has dado, la vida eterna. Gracias. Te pedimos, nos acompañes en nuestro día a día. Danos esa fortaleza que nosotros necesitamos para ser instruidos en tu palabra, para que seas tú nuestro centro, para que seas tú nuestro principal motivo en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Quiero llegar postrado a tu presencia y proclamarte, Señor. Dile, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llegar postrado a tu presencia y proclamarte, Señor. Amén. Tu fidelidad es grande, Señor. Amén, hermanos. Y de esta manera nos vamos a despedir, deseándote una excelente noche. Pero antes quisiera invitarte a que compartas este videoclip, que lo compartas con tus familiares, que le des like a la página en Facebook de Iglesia Aposento Alto y que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Iglesia Aposento Alto, donde estaremos subiendo muchos más videos de predicación, de alabanza, para que te goces juntamente con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús, te deseamos una excelente tarde, noche ya, y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.